Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a la sala virtual del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona. Tornem de l'estiu i comencem el nou cicle de conferències i de presentacions i d'actes culturals i que tenen a veure amb la difusió de la cultura arquitectònica. Comencem aquest cicle amb l'esperança que ben aviat recuperem l'assistència presencial als actes. Ja us puc avançar que el dia 21 d'octubre farem el primer acte presencial amb motiu de la reunió del jurat de la Bienal, Alejandro de la Sota, i que tindrem la conferència de l'equip Cel Gascano, que ens acompanyarà, i serà el primer acte presencial que tindrem després d'aquesta pandèmia que encara ens acompanya, però que sembla ser que ens deixa ja viure una mica més. Avui tenim la presentació d'un número de l'AT, d'un nou número de l'AT, del número 23, que, com sabeu, a través d'un procés de concurs, ja fa uns anys, es van escollir una sèrie de projectes encapçalats per diferents directors en cada grup. I avui ens toca presentar el número que han dirigit a l'equip de Roger Miralles i de l'estudi d'arquitectura Aixam Arquitectures, que ens aporten, que ens mostren, que ens ofereixen aquest número de repensar, de reusar l'arquitectura, un tema que està molt d'actualitat i que és un número fantàstic, que recomano la seva lectura, òbviament, que els col·legiats ja sabeu que teniu el número a la vostra disposició a partir de la setmana que ve i que si algú està interessat en tenir un número d'aquesta revista, que es posi en contacte amb nosaltres, amb la demarcació de Tarragona, i ja li enviarem o ja facilitarem que el tingui. Ens acompanya també el Francisco Cható, un arquitecte de Xile, que ha col·laborat també amb aquest número i que ocupa l'espai central del número de la revista, com article central d'aquest número que incideix en aquest aspecte de repensar, de reusar l'arquitectura. Ens acompanya una mica per fer una conferència, una xerrada, on ens presentarà la seva obra, la seva feina, les seves inquietuds, i que el Roger Miralles farà la presentació del Francisco Cható. Te queremos dar las gracias, como ya te he dicho antes, de acompañarnos, de estar hoy con nosotros. Esperamos vernos algún día en persona, bien sea aquí en Tarragona, bien sea en Chile, o bien sea a medio camino, pero sí que te damos las gracias en nombre de la Junta de la Demarcación del Colegio de Arquitectos en Tarragona. I, bueno, bien, muchas gracias. Sense més preàmbul, dono la paraula a l'equip que ha portat la direcció d'aquest número, del número 23 de l'AT, que són el Roger Miralles, actual director de l'Escola d'Arquitectura de Reus, i a l'equip d'arquitectes Aixam Arquitectures. Endavant. Hola a tothom. En la situació de pantalla sempre és complicat dir a tothom perquè no saps qui hi ha i qui no hi ha. Això no obstant, volia agrair, primer que res, la confiança que en el concurs van dipositar els membres del jurat perquè nosaltres poguéssim dirigir aquest número de la revista AT. La veritat és que des d'un bon principi la col·laboració amb els meus col·legues d'Aixam Arquitectures, amb la Maria, el Pere i la Maria, va ser, anava a dir capicua, però no caldria, va ser molt fàcil, ens vam entendre de manera senzilla i vam poder presentar una proposta que va ser acceptada. Jo parlaré avui estava pensant com introduir aquesta revista. Ells explicaran una mica més la revista en detall
i a mi deixeu-me que faci una mica el marc general. I per fer el marc general, avui he estat revisant documents que tenia a l'ordinador del procés aquest que ha durat una mica més del que tocava i que va començar amb la idea de revisar l'arquitectura i es va anar complicant, per dir-ho així. En un moment donat vaig escriure una cosa que avui l'he trobat a l'ordinador i he pensat que estava bé llegir-la i explicar per què no hi és a la revista. Diu, desiderata. Avui el projecte arquitectònic ja no és construir des de la fonamentació del coronament, de l'abasament a la cornisa. Avui el projecte arquitectònic ja no es basa en la forma des de zero. Avui el projecte arquitectònic ja no és només materialitat nova. Avui el projecte arquitectònic ja no és satisfer l'encàrrec d'algú adinerat. I aquí hi havia, entre parèntesis, aquestes coses que poses per tirar més endavant, diu mites moderns ampliar. I després deia, avui el projecte arquitectònic és aprofitar allò que hi ha avui en allò construït. Avui el projecte arquitectònic és adaptar la forma a allò construït. Avui el projecte arquitectònic és treballar amb la materialitat heretada. Avui el projecte arquitectònic és satisfer l'encàrrec d'un col·lectiu. El contrari de lo modern, punts suspensius, ampliar. Quan pensem en Mies, Le Corbusier, Wright, tot és nou. Avui, quan pensem en els grans arquitectes, si és que n'hi ha, jo no estic segur que tot sigui nou. De fet, si pensem en les obres dels darrers 20 anys, dic per dir un període curt de temps, com a mínim per mi és curt, 20 anys, a mi la primera gran obra que em surt, que avui he trobat que era de l'any 2000, és la Tate Gallery, que com sabeu és una galeria, o sigui, una antiga fàbrica convertida en museu. Després, d'una mica més enllà, un altre gran projecte que crec que marca el temps és el PLAS de la Catoni Bassal i Drouot a París, aquell d'ampliar les façanes en edificis en altura. I un altre que crec que val la pena com rescatar és el Playhouse d'Amsterdam, que és un projecte de vivenda social d'un edifici dels anys 60 de gairebé 400 metres de llarg, més de 500 habitatges. Tots aquests tenen una característica, que és que són grans projectes i la forma no és el que constitueix l'arquitectura. El que constitueix l'arquitectura és la nova manera d'usar aquesta forma heretada. I a partir d'aquí, les subtleses que vulgueu. Però també això fa que els edificis d'habitatges s'hi hagi de viure d'una altra manera. Les dues coses són les que hem intentat explicar que no només passen als grans projectes, sinó que passen en una arquitectura més domèstica, com la que es mostra en la portada de la revista. Jo crec que és més o menys el que hem intentat fer. Oi, Pere? Gràcies. Bé, la revista que us estem presentant, entrant ja més en el contingut, està formada per 32 projectes i articles, tots ells donant diferents visions de diferents papers que han anat adoptant els arquitectes, ja siguin com a autors del projecte, com a simples dinamitzadors, o a vegades col·laborant en processos col·laboratius o processos veïnals. I també comentar-vos que l'ordre que anirem seguint en aquesta presentació, com que és telemàtica, hem trobat oportú canviar-la una mica respecte a l'edició en paper per fer-la més comprensible i perquè s'entengui. La manera que ho hem fet és classificant-ho per tipologia i escala de projecte. Començarem, com veieu aquí a les primeres planes, amb intervencions efímeres, projectes que es fan i es desfan, passarem per projectes que parlen de territori i acabarem amb el que és l'habitatge i els projectes d'àmbit més domèstic. També destacar el que veieu aquí al requadre en gris, una petita llegenda que vol
posar en context cada projecte de tal manera que puguem identificar quins són els agents que han anat participant en el projecte, ja sigui amb finançament públic, ja partint d'un moviment col·lectiu, d'una reivindicació veïnal. Ho hem volgut fer d'una manera molt senzilla perquè creiem que és important contextualitzar els projectes. I bé, començant una mica amb aquesta pinzellada que avui us farem, perquè haurem d'anar, doncs, diguéssim, bastant superficialment tocant-ho tot. Aquesta selecció de 3 projectes diferents que representen el que nosaltres hem dit la flor d'un dia, aquestes reivindicacions efímeres. N'hi hauria 2 que estaríem parlant d'espais ocults a Reus i a Cel Obert, a Tortosa, que es centren en l'espai més privatiu. Cada una d'elles obren les portes a espais que normalment no estan oberts al públic i durant un temps, unes jornades, doncs la gent pot accedir-hi, pot descobrir i valorar el patrimoni que està en desús. En el cas de Cel Obert, a més, es fa amb la intervenció d'artistes que, diguéssim, generen espais encara més especials. I d'aquesta manera doncs, la gent descobreix aquesta arquitectura tancada i més privativa i d'alguna manera la posa molt en valor, no? Perquè són iniciatives que mouen molta gent. En el cas de Reus Ocult, a l'última edició van arribar a 7.000 visitants. Per tant, hi ha un treball pedagògic que com a arquitectes, que molts d'ells formen part, molts arquitectes estan formant part d'aquestes plataformes, doncs fan aquest treball pedagògic davant aquesta arquitectura. Després, en el cas del Rex Store d'Igualada, és una reivindicació efímera, però d'un altre caire. Aquí, quan, diguéssim que 2 vegades l'any, s'ha convertit el barri del Rec d'Igualada, un barri on hi ha antigues adoberies i que ara mateix pràcticament està desocupat, doncs durant aquestes jornades es converteix en un pol d'atracció per gent que va majoritàriament a comprar roba, però que a la vegada descobreixen aquest barri i el posen en valor. Doncs aquí hi ha una mica, cadascú pot fer les seves reflexions de si això quines repercussions té, però si més no, molta gent coneix aquests espais a través d'aquestes iniciatives. I hem cregut oportú introduir una reflexió que ens fa la Maria Rius sobre les utopies i el barri Gaudí, lligant el barri Gaudí perquè era un dels espais visitats a l'última edició d'Espais Ocults, que creiem que fa aquesta petita reflexió sobre aquestes utopies que en el seu moment es van pensar no només des del punt de vista arquitectònic, formal, sinó també de la manera com s'ha de viure, com s'ha d'habitar aquests espais. I ara, avui en dia, trobem una altra realitat i aquests espais s'han hagut d'adaptar. Aleshores, en aquest sentit, fa una reflexió i creiem que era molt interessant posar-la en valor. El següent bloc parla de rehusar el territori i està format per 6 projectes. Alguns són utòpics, els altres estan executats. Tots aquests projectes ens mostren diferents maneres d'entendre els elements territorials per poder intervenir reciclant les estructures que ja estan edificades. El primer que us expliquem és un projecte de final de carrera de la Júlia Valero que està titulat 96 ecosistemes vernaculars oblidats, que posa al centre el municipi de Riudecols i s'extén pel territori fins als municipis del voltant, recuperant una estructura territorial de masos que actualment està abandonada i és potencialment habitable, per tal d'acollir un col·lectiu migrant. El següent projecte que l'hem assimilat amb aquest és el de 40 mòduls per a 4 apartaments d'arquitectura G i tot i que aparentment no tindrien relació, s'assimilen en el sentit que el projecte de la Júlia és un projecte que s'extén pel territori i s'hi afegeixen com aquests masos i el projecte dels mòduls fa com el mateix però dintre d'un edifici. Una altra manera de rehusar el
territori és reusar les infraestructures obsoletes, que ja estan assumides i formen part del paisatge i amb aquests projectes volem que s'entenguin com una oportunitat per redissenyar aquest paisatge. Per exemple, si pensem en la central nuclear de Vandellòs, doncs se'ns faria difícil pensar en un altre ús, en donar-li una segona vida, i és el que fa el projecte de final de carrera de Carlos Gonzalvo, que proposa convertir la central en un centre de prototeràpia per tractar el càncer. Un altre projecte de restauració paisatgística és el del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, que Vall i Roig reintegra en l'àmbit del Parc Natural del Garraf. I bé, si parlàvem de territori en el marc del reús d'infraestructures, no podíem obviar la tabacalera de Tarragona. Aquí el primer projecte relacionat amb la tabacalera no és un projecte arquitectònic, sinó un moviment veïnal. És la creació del projecte Opida, que dona força a la idea de recuperar aquest espai de la tabacalera. Era una plataforma que estava formada per més de 30 col·lectius de la ciutat que reivindicava la necessitat de tenir espais autogestionats per la població. Per aquest motiu van demanar a l'Ajuntament que se'ls cedís un dels mòduls del conjunt de la tabacalera. No hi va haver voluntat política per part de l'Ajuntament i per desmobilitzar la plataforma es va publicar un concurs per elaborar un pla director d'aquest espai. I la proposta guanyadora d'aquest concurs és l'altre projecte relacionat amb la tabacalera que va a la revista, que és l'Alter Fòrum de Taller Nous Arquitectes, Guard Arquitectura, Marc Manzano i Jordi Portal. El que pretén aquest projecte és que la tabacalera esdevingui un símbol de la ciutat de Tarragona, cosint l'edifici a la mateixa ciutat, destruint els límits que separen la ciutat del riu i fent del pati de la tabacalera un espai de plaça que sigui el centre del projecte. I per acabar, i abans de passar a la conferència de Plus Chile, explicaré l'últim bloc que és el més dens i que esperem que no us adormiu i que explicarem els models alternatius per fer front a la necessitat de l'habitatge i que ens ajuden a facilitar la rehabilitació d'aquest parc construït. A part, també exposarem alguns exemples singulars d'habitatges en aquest parc construït. Dels models que estan explicats a la part superior d'aquestes pàgines de la revista, hi tenim dos grups, els models alegals i els models basats en el pacte propietari-usuari. I després també explicarem diferents variables comunes, trobareu explicat a la revista, diferents variables comunes que estan molt relacionades amb aquests models. Dins dels models alegals expliquem l'ocupació política i dins del pacte propietari-usuari tenim la masoveria urbana, el dret de la superfície, a la superfície i a la cessió d'ús. I llavors aquestes variables comunes, que també les expliquem en la pàgina següent, a la part superior, hi tenim la cooperativa, el cohabitatge i el codisseny, el dret a l'autoconstrucció, l'autogestió i els models alternatius de finançament. Tots aquests sistemes ara no us els explicarem perquè pensem que és interessant que agafeu la revista i que aneu a investigar vosaltres mateixos, però el que sí que hem trobat necessari és posar-hi com petites descripcions de col·lectius i entitats que treballen per promocionar aquests models. Dintre d'aquests col·lectius i propietats hi trobem l'Oficina per a l'Ocupació de Barcelona, l'OFIOC, que exposa la seva metodologia per fomentar l'ocupació política amb idees i accions. La Masovera, que és una entitat que ha nascut aquí al Camp de Tarragona, i és una entitat que promou la masoveria urbana. Obrim Portes, que és una cooperativa que rehabilita habitatges
en desús a través de la masoveria urbana per gent que té dificultats per accés a l'habitatge. Omplim els buits, que és una cooperativa que promou la mobilització del parc privat que passi a ser un parc cooperatiu a través de la cessió d'ús. La Dinamo, que fomenta que és una fundació que fomenta la implantació de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, i Sostre Cívic, que és una cooperativa d'usuàries i d'habitatge cooperatiu. Ara tot això és un conjunt d'informació que descriure-ho d'aquesta manera i molt resumida és difícil que ho entengueu, i el que farem és explicar-vos una mica els següents projectes basant-nos més en l'aplicació d'aquests models i en els agents que hi intervenen. Començarem parlant de Convent Zero, que és una colònia autogestionada i la rehabilitació ha sigut a través de l'autoconstrucció i que va començar amb una cessió d'ús i que actualment ha anat ampliant la seva ocupació de l'espai i ha anat augmentant els espais rehabilitats i actualment tenim una residència d'artistes. I això es troba a la colònia industrial de Cal Rosal, al costat de Berga. Clau Mestre, que són unes cases antigues cases de mestres a la Floresta que estaven abandonades i que a través d'una lluita veïnal acompanyada d'una ocupació d'aquestes cases van aconseguir o van arribar al pacte de propietari-usuari a través d'una cessió d'ús amb l'administració. Gràcies a aquest pacte propietari-usuari, Zaga Arquitectes ha fet el projecte, que el trobeu també explicat a la revista, i que veureu la flexibilitat que han aconseguit perquè els usuaris, la flexibilitat que demanen els usuaris a l'hora d'ocupar l'espai. I després, a més, aquest projecte també una intenció que tenen els usuaris de la cooperativa és construir-la a través de l'autoconstrucció per abaratir els costos. Després tenim la Titaranya, que és un projecte del Centre Històric de Valls, compost per un depil i una antiga fàbrica, que es desenvoluparà en dues fases. Són projectes tret del Convent Zero. Tots aquests projectes estan en procés de construir-se. Uns més avançats i els altres menys. Com deia, la Titaranya està compost per dues fases i el que pretén és dinamitzar el barri amb una cooperativa d'habitatges i locals socials posats a dintre d'aquests dos immobles. El projecte es formula a través d'una compra per part de 3 entitats, per tant no hi ha una única propietat, que fa una cessió d'ús a una cooperativa i aquesta, al mateix temps, un cop rehabilitat l'immoble, fa una cessió d'ús als seus usuaris, que seran aquests locals socials i els habitatges. En aquest projecte no només intervenen els equips d'arquitectura, com podria ser la COL en el procés participatiu, l'aparador Arquitectes i Eixam Arquitectures Cooperativa, que són l'equip redactor, sinó que a més també hi han involucrats en la redacció del projecte els usuaris de la cooperativa, l'Economat, la Dinamo i com a assessora que està involucrada com a assessora del projecte. La Fàbrica de la Transició, que és l'últim projecte, dintre d'aquest bloc, és un conjunt fabril al Catllà que es desenvoluparà en 3 fases i la primera, que és la que hem exposat aquí a la revista, és la que hi ha a l'habitatge cooperatiu. Aquest habitatge cooperatiu pretén conservar un patrimoni industrial i, a més, la manera d'evitar-lo és a través d'aconseguir una transició energètica. Aquest projecte neix de la inquietud de 3 persones que compren aquest conjunt fabril i amb les ganes de poder-lo rehabilitar es crea una cooperativa de la qual acaba sent la propietària d'aquest conjunt i
i aquesta cooperativa cedeix a tots els usuaris l'ús de l'habitatge. Llavors, una mica aquests projectes s'expliquen per entendre que moltes vegades són projectes de gran magnitud que si no hi hagués un col·lectiu de moltes persones al darrere, econòmicament no serien viables. I llavors, per acabar, expliquem 4 projectes, una mica perquè ens deixi de fer por de col·locar l'habitatge dins, de reusar l'espai, el patrimoni construït, no només en antics habitatges, sinó també, per exemple, en naus, en una església, en una petita església, en un conjunt d'oficina o en una granja, en una antiga granja. I llavors trobareu el projecte Boets de l'Anna Vidal, el David Soler i el Ramon Corbella, els habitatges de Mima ubicats en unes oficines, la Iglesia de Tas, de Garmendia Cordero Arquitectes, i la granja de Mas Pujols, de Josep Bunyès. I ara sí, potser que valorem. Jo crec que amb la introducció que hem fet cap a l'habitatge, ara anem a veure el cas d'un projecte que jo crec que és un projecte que ve de París i aterrissa a Xile. Per tant, la persona adequada per fer això, i perdoneu-me, és Francisco Cható. I per part francesa, Frédéric Drouot, que havia treballat amb la Gatoni Basal i havia fet el Pla Xile, el Pla París, França, no sé, el fa ara a Xile. Francisco Cható és un professor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, és arquitecte per aquesta mateixa universitat, màster en arquitectura per la UPC, actualment és director del laboratori de biofabricació en aquesta universitat. També és el director del laboratori de models i prototips d'aquesta mateixa facultat i ara deixeu-me fer una petita pinzellada de qui és. Com veieu, està en temes de vivenda, en temes de biofabricació, en temes de models i prototips. És un arquitecte que li interessa l'arquitectura i no tant una temàtica específica i que, com que és un bon arquitecte, és capaç de fer totes les coses que fa de manera excel·lent. Jo el vaig conèixer, a més, per introduir una mica més de dispersió en el seu currículum quan feia el doctorat del Departament de Projectes Arquitectònics de l'UPC. El dirigia el mateix director que jo, Josep Egles, i ell està fent una tesi que es deia El último periodo del atelier de Le Corbusier, 1959-1965, la Embajada de Francia en Brasilia, de Corbusier, 59-65, Guillermo Julián, 1965-72. Biofabricació, models i prototips, Le Corbusier i els darrers articles que he pogut trobar d'ell a la xarxa, un nom, hitos críticos en el proyecto de regeneración de edificios en vivienda social, recomendaciones y sugerencias para futuras intervenciones, al 2019, y consideraciones para programar la regeneración de condominios sociales en altura, estudio comparado de 3 casos en Xile. Com veieu, aquests ja ens estan introduint cap a la pàgina central de la revista i cap a la xerrada que farà avui Francisco Cható. M'agradaria donar la benvinguda a Francisco Cható. Gracias, Francisco, por estar hoy aquí y por favor, cuando quieras. Molt bé. Moltes gràcies, Roger, per la teva presentació. Bona tarda a tothom.
Voy a hablar en castellano, porque no me siento cómodo para hacerlo completamente en catalán. ¿Se ve la presentación allí? No, espera un segundo. Ahí va con el sonido, compartir pantalla. Ahí. Bien, ¿se ve? Espera, sí. Perfecto. Bueno, lo primero, quiero dar las gracias al grupo del Colegio de Arquitectos de Tarragona por la invitación y a Roger Miralles en particular por el contacto. El trabajo que voy a presentar ahora es fruto de unos 6 años de trabajo colectivo de muchas personas, alojado principalmente en la Universidad Católica de Chile. Desde un primer momento es un trabajo que se ha realizado de un modo verídicamente interdisciplinario, porque ahora la interdisciplina es una especie de lugar común que se esgrime para todo. Esto es efectivamente interdisciplinario, participan desde un primer momento profesores de 5 facultades diferentes, y es porque la rehabilitación de la vivienda es una cuestión extremadamente compleja, creo, por ponerlo en términos muy sencillos, la misma complejidad que tiene la remodelación de una vivienda versus la construcción de una vivienda nueva, pero multiplicado en varios grados de complejidad. El trabajo que hemos desarrollado en la universidad está originalmente inspirado en el trabajo de Lacaton, Basal y Drouot, y hemos tenido la inmensa fortuna de a poco andar haber contactado a Frédéric Drouot, que es de algún modo el autor intelectual de Plus. Si uno tuviera que esquematizar, diría que Jean-Philippe Basal y Yann Lacaton son como los arquitectos de proyecto de este grupo, y Frédéric Drouot más bien el ideólogo de este libro, manifiesto o postura respecto a la rehabilitación de la vivienda colectiva en altura. Entonces eso es una primera cosa que ha sido muy positiva en todos los aspectos, ha sido buena por la experiencia que hemos recogido. Okay. Por ahí estarás. Sí, muy bien. Entonces estaba explicando un poco la relación dentro de este grupo, que es una oficina de arquitectos y otra oficina de arquitectos, Lacaton y Basal por un lado y Frédéric Drouot, arquitectos por otro lado. Y nada, para contextualizar un poco el caso chileno, Chile tiene aproximadamente 18 millones de habitantes hoy día. Tiene un ingreso per cápita de aproximadamente $15.000 por persona, que es exactamente la mitad del ingreso per cápita de Cataluña. Y en Chile hay aproximadamente 340.000 departamentos de vivienda social en altura. Estos están alojados en más o menos 1.500 conjuntos a lo largo del país, y esto representa más o menos el 8% de la población. Estos datos son importantes porque en Chile actualmente estamos viviendo un momento de transformación social bastante intenso, y una de las cosas que se discute con mucha fuerza es la desigualdad o la inequidad, y la ciudad es un objeto que representa de un modo muy brutal la falta de equidad existente en mi país. Voy a mostrar, durará unos 5 minutos, 4 videos en forma simultánea que muestran la realidad de algunos de los conjuntos de vivienda social que hemos estado investigando intensamente. Entonces voy a dar pie a esto primero. Que allí es un conjunto de 523 departamentos. Entonces, tienen diferentes comunas: Ñuñoa, La Reina, Providencia, Peñalolén. Bueno, ya veremos por qué. En la municipalidad postulábamos, y ahí una venía con el
departamento asignado. Me lo hicieron en la época que... Vamos a echar el Mauricio aquí. En la época que se... venía el siglo, ya casi en los últimos años de la dictadura. Entonces, con ese fin sí hicieron. Para mí en lo personal y para muchas personas, para que toda esa gente que se viviera aquí votara por el sí. Bueno, a mí me tocó en realidad en un tercer piso, pero yo no quería un tercer piso y cuando yo me fijé, es casi como estoy ahora, ya no puedo subir 3 pisos, bajar, subir y bajar. Y entonces yo dije, alguien que me quiera cambiar el departamento, que quiera el tercer piso y que yo quiero el primero. Alguien que no sea pareado, que no es pareado. Entonces, una vecina me cambió, no quería estar en el primero, y me dio el primero. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí no había ni una reja, nada, no nos dejaban poner reja tampoco porque la ley lo prohibía. Bien, creo que este material permite construir una cierta atmósfera de lo que significa la vivienda social a la altura en Chile. La presentación está organizada en 7 puntos o 7 pasos, de un modo análogo a cómo está organizado el texto dentro de la revista, que está organizado como un punteo. Entonces, lo primero es explicar cómo nos insertamos o cómo recogemos el trabajo realizado por el grupo, por el colectivo Plus. Como a modo de anécdota, siempre nos resistimos a llamarnos Plus Chile, porque era una especie de franquicia, una sucursal, y terminamos resignados. O sea, llevamos 6 años trabajando, los proyectos de investigación nos han dado nombre, pero al final las venidas de Frédéric Druot acá, la fama que han tomado más últimamente entre el premio Mies van der Rohe que se obtuvieron y luego el Pritzker de la Catón y Basal, ya terminamos rendidos y ya nos decidimos llamar así y ya está. El libro Plus lo entendemos como una suerte de manifiesto, estrategia proyectual relativamente genérico. Luego está el libro Plus París, que no sé si está editado físicamente, es un libro que es una especie de adenda o desarrollo de Plus, pero que avanza muy fuertemente sobre la investigación de casos y ha sido muy modélico para lo que hemos estado haciendo nosotros, que es lo que está acá al centro. Y luego está el trabajo que hemos realizado acá en Chile, al alero del contacto con Frédéric Druot. Hay algunas imágenes de la docencia, llevamos creo que 28 tesis de posgrado hechas en el magíster en arquitectura y el magíster en sustentabilidad y energía de nuestra escuela, investigando estos conjuntos, lo cual nos ha permitido tener un conocimiento y un rodaje con los casos muy alto, además de proyectos de investigación con financiamiento público o financiamiento de la universidad. Haciendo un brevísimo resumen, y me imagino que conocen, pero esta lámina intenta mostrar un poco lo que sale lo que contiene el libro Plus, el primero de los libros, que es esta idea de transformar algo, nunca demoler, y la estrategia de expansión y de rehabilitación. La vivienda social en Francia en general es propiedad del Estado, desconozco el caso en Cataluña, pero en Chile es propiedad privada, y esa simple cuestión establece una bifurcación muy radical en las posibilidades de intervención y en las estrategias de intervención. El Estado en Francia decide hacer algo y simplemente lo puede implementar. En Chile, para rehabilitar un edificio, tienes que poner de acuerdo a 16 personas o 16 grupos familiares que además son de escasos recursos, y entonces hay gente que ya no vive en el lugar, algunos están desaparecidos porque andan por alguna otra parte del país, por lo tanto, muy compleja la gestión misma de esto. Esto es una lámina resumen del libro Plus París. Me gustaría detenerme un poco acá porque lo que vamos a mostrar luego, que hemos hecho acá en Chile, es muy parecido a esto. Esto es un catastro, la imagen de arriba a la izquierda de París,
de grandes conjuntos, grandes ensambles, lo llaman en francés, y lo que se ve en rojo y en cian es una suerte de cuadro de superficie donde se ve la cantidad en cian de terreno disponible en estos grandes conjuntos. A la derecha, en la imagen superior al medio, hay una especie de zoom de este catastro, y luego se puede ver el detalle del estudio exhaustivo de cada una de estas piezas. Una de las dos primeras cosas que en los contactos con Frédéric Drouot acá en Chile insistía mucho y discutíamos un montón, ¿no es cierto? Era fe que soy muy bueno para discutir, es primero nunca demoler, dogmáticamente diría yo, dogmáticamente, y esto nos hacía debatir fuertemente. Y lo otro, y que tiene más que ver con estas láminas, es entender que siempre cada caso es particular. En ese sentido es como lo mismo que ocurre con la arquitectura, supongo, y con la situación en un lugar. El lugar es particular. Entonces, a pesar de que haya similitudes tipológicas o cosas de este tipo, cada caso va a presentar una particularidad. Y en ese sentido, Frédéric siempre ha sido muy insistente en decir caso a caso, y creo que la lámina que está al centro, abajo, representa esto en el sentido que por un lado muestra las diferentes estrategias de intervención con ampliación a la derecha, y luego a la izquierda ciertas cosas con las que habría que tener atención al momento de intervenir, desde la vegetación, la edificación existente y cosas de este tipo. Dos ejemplos, quizás los dos ejemplos más relevantes de este grupo: la remodelación de una torre en París, arriba. Sí, aló, sí, hola. Adelante, Francisco. Sí, wow, lamento que se haya cortado. Quisiera saber nuevamente hace más o menos cuánto rato se cortó. $20 segundos más o menos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, voy a mostrar las dos obras más emblemáticas que tienen que ver con la rehabilitación de edificios de vivienda en altura hechas por la Catón Basal Drouot. Acá está la torre Bois-le-Pétre en París. Arriba se ve la secuencia de montaje. Abajo, mucho más decidor, el antes y el después. Es como estos lifting cuando muestran cómo quedó alguien luego de una cirugía plástica. Y acá, las láminas que ocupaba Frédéric para explicar en nuestra facultad los ahorros, los beneficios que tenía esta intervención en ahorro energético, en conservación de energía invertida en la edificación, diferentes cosas. No me interesa reparar en el asunto. Lo interesante de este conjunto, o de esta intervención, es que era un concurso, y el concurso asumía que se demolería la torre para hacer una nueva torre. Y Drouot, la Catón y Basal ganan el concurso no demoliendo la torre, sino que rehabilitándola y poniendo nuevos ascensores y nuevos recintos. Entonces es un caso interesante porque le dobla la mano de algún modo al destino y se convierte en ese sentido en un proyecto bien emblemático. La lámina siguiente muestra acá en las plantas en cian las ampliaciones de lo que ellos denominan jardines de invierno, diríamos que son balcones invernadero, pero también son programas de uso flexible, una cosa bien típica en la arquitectura de la Catón y Basal, diría yo, que son estos recintos que son de uso indiferenciado, que básicamente proveen de mayor superficie y superficies flexibles para el uso de otros recintos más especializados. En verde, nuevos recintos específicos, son nuevas habitaciones, y a la derecha se puede ver también el estudio de eficiencia energética. Aquí quisiera parar un segundo, porque creo que algo que no es evidente me parece interesante. El jardín de invierno, además de ser un balcón invernadero, está entendido, o por lo menos así lo explicaban ellos, como si uno tomase el escantillón o la sección constructiva de un muro con su aislamiento térmico, pero ampliado hasta el tamaño de la habitabilidad. Y entonces también la cortina, el espacio, el aire que queda dentro del jardín de invierno es entendido como
las capas que uno podría ocupar para calcular el valor U en un muro común y corriente. Y esto creo que a mí me parecía siempre una cuestión como bien disruptiva, bien interesante de atender. Esta diapositiva muestra un poco la estrategia, cómo se promueve, y esto también me interesa en general la representación de este grupo, diría muy pragmática y poco, en un buen sentido, poco sexy, es como muy diagramática. En general, la Catón y Basal con Druot hacen dibujos de línea, utilizando colores para diferenciar y haciendo muy explícitas cuáles son las estrategias de las operaciones de proyecto. Lo de la derecha es algo en la misma línea, explica cómo se reubicó la gente dentro del edificio luego de la intervención. Caso, el de la torre, igual que este de acá, que es la remodelación de 530 apartamentos en Bordeaux, y esto es muy importante, se realizaron sin sacar a la gente del interior de los edificios, que es probablemente una de las piedras de tope más grandes para rehabilitar vivienda colectiva, que te tienes que ir de tu casa por 6 meses, 5 meses. Acá se cambiaron los ductos y tengo entendido que en el caso de Bordeaux la gente tuvo que irse un fin de semana. Arriba, de nuevo, una especie de secuencia, abajo el antes y el después, la estrategia. Quizás me interesan más estas dos diapositivas. Abajo se ve la secuencia de montaje de los balcones prefabricados en hormigón o de las extensiones de aproximadamente 3 metros. El caso anterior era prefabricación en acero. Entonces, supongo que dependiendo de la industria, de la zona y de ciertas condiciones que no dependen exactamente de la voluntad plástico formal, no hay un prejuicio o una predilección por un material u otro, pero sí la prefabricación pareciera ser algo importante. Y esta diapositiva me parece mucho más sorprendente. Se construye primero el andamiaje exterior, que es lo que se ve acá arriba, estos 3 metros extra, 3 metros plus, y luego, en 2 días, se cortan las fachadas y se reemplazan los paños opacos por termopanel y se instalan los nuevos termopaneles. Acá arriba, a la derecha, se ven 2 imágenes del resultado final. Esto de acá es la zona que gana el edificio luego de esa intervención. Entonces, acabado este punto, paso ahora a la experiencia de nosotros con Frédéric Druot acá en Chile. Frédéric ha estado haciendo trabajo en Sao Paulo durante todo este tiempo y muy generosamente ha venido, diría, no sé, creo 5 o 6 veces acá, prácticamente gratis, y hemos recorrido diferentes sitios y diferentes tipologías de vivienda colectiva en altura, además de hacer docencia y además de hacer una labor de concientización con autoridades de diferentes niveles. Acá hay parte de los trabajos que hemos hecho de levantamiento, prospección y proyecto con algunos conjuntos. Y acá viene una secuencia de, diría, unas 4 o 5 diapositivas, y esto también me parece como bien interesante mostrar, del trabajo que Frédéric Druot nos ha mandado una vez que se ha ido de Chile, como colaboración para replantear ciertos proyectos o intervenir ciertos proyectos en Chile, ad honorem, de forma desinteresada y súper completo. Entonces ha sido una relación además muy profesional, en el sentido de que hay una comprensión de los problemas estructurales e instalaciones. En Chile hay, bueno, ustedes saben, terremotos, por lo tanto no es tampoco nada parecida a la resolución estructural o los resguardos que hay que tener para hacer una intervención como lo que se hace en Francia. Pero también me parece sorprendente que un arquitecto con este nivel de fama o de esta categoría tenga la voluntad de colaborar sin remuneración económica con un colectivo de arquitectos que están a 11.000, 12.000 kilómetros en Chile. Acá hay más de estos dibujos, estudios de intervención, reagrupaciones de programa. También acá se puede ver en la zona superior también, esta es la vivienda social probablemente de más mala calidad que hay en Chile, y entonces también hay un estudio de parte de la oficina de Frédéric es interesante porque es un estudio desprejuiciado, sin el conocimiento que tenemos nosotros de estudiar y conversar con nosotros, pero es un estudio de cómo se fue generando el barrio. Entonces nos ha servido también como una especie de espejo desprejuiciado para poder ver nuestro propio trabajo y nuestra propia realidad. Ahora, el cuarto punto, y aquí aprovecharé de hacer una breve propaganda a una página web que se llama True Size,
Y es que uno toma cualquier país del mundo y lo mueve y se coloca en verdadera magnitud en relación a otros países. Y esto me interesa porque Chile tiene ese desarrollo longitudinal puesto sobre Europa. Y esto es importante no solo por una cuestión de magnitud, sino que hay una dispersión climática en Chile increíble. O sea, tenemos en el norte el desierto más seco del mundo y en el sur tenemos algo parecido a lo que hay en Noruega. Entonces, Chile tiene eso y uno de los casos en particular que vamos a ver es una tipología de vivienda se construyó prácticamente igual a lo largo de todo el país en los años 60. Y entonces, como caso de estudio, es súper sorprendente. Afán de establecer como una vara de medida o una comparación, he hecho para esta presentación un dibujo donde aparece Tarragona, Reus y Salou abajo a la izquierda y Barcelona en esta zona, y a la misma escala Santiago de Chile. Santiago de Chile con sus dos principales ríos, la distancia al mar y la distancia a la cordillera, y luego he puesto en una misma lámina los tres, la conurbación, Tarragona, Reus, Salou, Barcelona y Santiago a la misma escala. En rojo la mancha urbana, en azul los principales ríos y en gris alguna vialidad estructurante para poder entender esto. Pero me interesa porque comprendo perfectamente que desde Barcelona o desde Cataluña no es fácil visualizar qué cosa es Chile. Y Chile tiene ciudades de gran extensión, que es el mal de todos los países latinoamericanos. Y entonces esto es una cuestión que puesto en estos términos tiene algo de monstruoso también y genera problemas muy, muy grandes en la falta de equidad urbana. Acá hay una diapositiva que pone a Chile acostado, el norte hacia la izquierda, el sur hacia la derecha. Y abajo este gráfico muestra que hay un gráfico muy similar al interior de la revista, muestra dos cosas. Muestra en la línea roja sólida la evolución de la superficie promedio de los apartamentos hechos por el Estado entre 1950 y el 2010. Y la línea punteada roja, que es la que está acá, muestra la cantidad de viviendas producidas ese año por el Estado. Y entonces en 1990 tenemos un desacople radical, y en que tenemos superficie cercana a los 40 metros cuadrados y la máxima producción de vivienda. En ese momento creo que hay un germen de lo que hoy día está ocurriendo en este país, que tiene que ver con un estallido social, de un descontento y una conciencia de que los bienes proveídos por el Estado no son suficientes, que hace quizás más valioso, más imperante el impulso de políticas de renovación y rehabilitación de vivienda colectiva. Esta diapositiva lo que hace es poner una línea de tiempo con la historia de la vivienda colectiva en Chile y algunos hitos. No es interesante ir al detalle, sino que es interesante mostrar los dos periodos o las dos tipologías que voy a presentar a continuación, que hemos estudiado en profundidad y dónde se sitúan. Entonces, hay una tipología que se denomina bloques Corby, que la Corby era la Corporación de Vivienda, bloques Corby 1010-1020, que es un nombre de fantasía que le dio esa vivienda, se le dio esa vivienda social, que está hecha a finales de los 60 y se terminan de hacer los últimos de estos bloques en los primeros 2 años de la dictadura. Corresponde entonces como una especie de periodo moderno tardío en Chile, tiene un estándar de construcción mucho mejor que la vivienda que se hizo después, tiene mayores superficies, y este caso, este es al que me refería antes, es la tipología de la cual hay 2.300 edificios aproximadamente distribuidos por todo el país. Por lo tanto, un caso de estudio bien, bien interesante por eso. Y luego, la siguiente tipología que estudiamos, que es de muy mala calidad, pero que hay un stock de vivienda enorme y está alojado actualmente en la periferia de Santiago, por lo tanto muy lejos de todo tipo de servicio, es lo que se ha denominado bloque C. C porque tiene 3 pisos. A, 1 piso, B, 2 pisos, C, 3 pisos. No es una tipología propiamente tal, es una época en que el Estado de Chile delega todo, en
empresas privadas, por lo tanto el Estado de Chile no establece un diseño, sino que establece condiciones mínimas para la provisión de ese servicio, pero es transferencia de recursos estatales a empresas privadas. Y entonces finalmente se parecen mucho las soluciones habitacionales porque son la búsqueda de lo más barato posible y se copian unas a otras y entonces sin llegar a ser algo definido o definible, creo yo, como una tipología, se le asemeja bastante. En el recuadro acá, en esta zona, hay un esquema de lo que serían estos bloques, los primeros, bloques modernos de hormigón armado, de 4 pisos, con losa hasta el 4.º piso, marco rígido en la fachada, un estándar de construcción de alta calidad, si bien es una arquitectura sin mayores atributos, como genérica podríamos decir, pero de buena calidad y con bastante espacio para lo que se suponía que iba a ser el espacio público. Y los bloques C, que son el ejemplo contrario de una mezquindad enorme desde el punto de vista de la provisión del espacio público de muy mala calidad. Bueno, acá solo para mostrar hay una especie de Excel del estudio súper exhaustivo que hemos hecho de todos estos conjuntos a lo largo de Chile, muy a imagen y semejanza de lo que hacía el trabajo de Plus París. Hemos estudiado la forma, tamaño, normativa de los paños involucrados, los paños urbanos. Hemos elaborado un catastro caso a caso, de modo que se pueda cuantificar y establecer las posibilidades de densificación hacia el interior de la zona urbana en espacios residuales que puedan admitir nueva vivienda. Entonces, esto es más o menos la cuarta parte de la presentación que explica la influencia o cómo hemos hecho la lectura en relación al trabajo con Frédéric Drouot en la versión chilena. Luego, la aproximación proyectual. Acá hay parte del estudio realizado por nosotros como investigadores pertenecientes al mundo académico y parte del estudio realizado por nuestros estudiantes bajo la guía del programa de maestría. Este es una especie de insectario o como una suerte de muchas láminas que muestran la dispersión del trabajo, pero ahora voy a mostrar en detalle las dos tipologías que anunciaba antes. El caso de los bloques Corby 1010-1020, de las primeras cosas que hicimos con algunos fondos que conseguimos fue hacer estudios estructurales porque existía entre muchos arquitectos de la época la idea de que en estos edificios era posible sumar 1 o 2 pisos sobre el 4.º nivel con estructura ligera. Y eso nos parecía una cuestión del máximo interés porque permitía plantear seriamente la posibilidad de densificar lo que era la periferia de los años 60, que hoy día ya no es periferia y tiene una centralidad apreciable, permitía plantear densificación en esos paños y permitía además plantear a los propietarios, que son propietarios privados de su vivienda, la posibilidad de hacer un negocio inmobiliario construyendo 2 pisos sobre su vivienda que pagara la rehabilitación de su propia vivienda. Acá hay una simulación estructural que, yo no soy ingeniero, pero este estudio arrojó que efectivamente se podían construir 2 pisos y que era posible establecer una cierta compatibilidad con la rigidez de la estructura inferior y la estructura superior para hacer estas ampliaciones. Acá hay un muestrario también de estos bloques. La parte de abajo muestra bloques a lo largo de todo el país. Y entonces es interesante ver que son prácticamente iguales, a pesar de que están ubicados cerca del desierto de Atacama o en una latitud similar a la de Berlín. Arriba también algunas fotografías que muestran el entorno urbano. Acá algunos dibujos hechos por estudiantes que me parecieron interesantes de mostrar en esta presentación, que muestran también cómo han sido colonizados estos conjuntos, no solo con ampliaciones ilegales en los primeros pisos, sino también con todo el tema de las instalaciones o cuando se ve la falta de una logia o un balcón para hacer cosas como el secado de la ropa. Acá hay algunos dibujos de levantamiento, fotografías. Acá hay algunos dibujos que dan cuenta de la estructura de las instalaciones sanitarias, que probablemente es la coartada más fuerte para plantear la rehabilitación de esto, porque tienen bastantes problemas, y entonces en Chile hay algunos subsidios que están orientados a esto, pero que se pueden sumar para lograr una intervención que tenga también alguna mejora arquitectónica o espacial. Acá hay
una serie de diagramas que muestran, por un lado, la lógica de intervención arriba a la derecha, con ampliaciones laterales, ampliaciones superiores, que es lo que se ve en el corte de abajo, y también una aproximación que muestra cómo la prefabricación y el montaje de obra en seco es una cuestión relevante al momento de plantear esto a un colectivo, ya sea a nivel municipal, a nivel de ministerio o en una comunidad de habitantes organizados, porque es algo que produce mucho ruido y es importante señalar como un horizonte de contracción en el periodo de la obra. Acá hay una secuencia que hicimos para alguna presentación que muestra en términos como muy generales cómo sería una de estas ampliaciones para que una persona pueda imaginarlo. Acá hay un fotomontaje que es bastante rústico, pero que ocupamos también en algún momento para explicarle a alguien que uno podía hacer 2 pisos encima y tener balcón, con una especie de lacatón basal de low cost. Acá hay un trabajo hecho por algunos de nuestros estudiantes que también hace esto de poner el antes y el después y pensar esto con módulos prefabricados. Hemos hecho proyectos de arquitectura también en este sentido para poder establecer los costos, los tiempos y las tecnologías que habría que manejar para poder hacer esto. Y acá hay algo que no me interesa detenerme en detalle, pero están las exploraciones, que tenemos infinitas de estas, de los crecimientos y reordenamiento en planta y en sección. Quizás la próxima tipología sea la más interesante, quizás también la más brutal, que es la vivienda colectiva en altura que se hizo durante los últimos 10 años de la dictadura y, lo que es más terrible, durante los 20 primeros años de la vuelta a la democracia en Chile, siguió siendo lo mismo. Y es una vivienda de muy mala calidad. Quizás lo que mejor representa esto es el esquema que está abajo a la derecha. Este es un esquema que pone, es un cuadro de superficie y que pone las camas a escala real y según la normativa chilena, ese nivel de ocupación todavía no se considera hacinamiento. Una persona más y se consideraría hacinamiento. Pero uno podría llegar a establecer, según la normativa, que eso no es hacinamiento y acá hacia la izquierda hay levantamientos hechos por nuestros estudiantes de muchos de estos bloques que, como pueden ver, tienen superficie de 38, 39 metros cuadrados con ampliaciones. Si se fijan en detalle, hay acá arriba muchas ampliaciones ilegales y esto es muy brutal porque son ampliaciones que se hacen sin negociar con ninguno de los vecinos. La persona del segundo piso decide ampliársela, al primero sí, a veces no. A esto le llaman zancudo, que es como un mosquito el zancudo, porque son ampliaciones que aparecen y a veces tienen 2 pilares muy esbeltos de acero, sin ningún cálculo estructural, dejando completamente oscura los recintos interiores. Acá hay levantamientos fotográficos del interior de estos bloques. Aquí hay, arriba a la izquierda, están los diagramas que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ocupaba para licitar la construcción de estos conjuntos. Es importante establecer que entonces no se pide un metraje cuadrado, sino que se pide que quepan ciertos muebles. Y esto es parte de la cadena de decisiones que da como resultado este tipo de plantas, que es lo que hay acá, que es una muestra de muchas plantas distintas de bloques C, porque son todas bien miserables. Son plantas de 6 por 6 metros, donde hay 2 o 3 habitaciones, baño, cocina y espacio colectivo. Que en Chile deben de haber unas 800, 900 mil personas que viven en viviendas de este tipo y en la periferia más absoluta de la ciudad con sistemas de transporte mucho más deficientes que los que tienen ustedes en Cataluña. Acá hay estudios de comportamiento energético y también hay levantamiento. Parte del trabajo que hemos hecho, que creo que lo hemos hecho con buen ojo, fue aliarnos desde un primer momento con el Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, presintiendo que a los médicos los escucharían más que a los arquitectos. Entonces los médicos han hecho un estudio estableciendo cuánto menos se enferma la gente luego de los proyectos de intervención donde se rehabilita y se mejora la vivienda. Y entonces se trata de establecer la prevalencia de ciertas enfermedades con y sin intervención. Y ese dato, que es duro y que tiene que ver con la salud, probablemente ha sido de los argumentos que nos ha servido para instalar con mayor fuerza esta conversación más allá de nuestro ámbito disciplinar. Acá la solución
de algunos de los últimos gobiernos de este país, que es demoler la vivienda, que es contra lo que nosotros nos intentamos rebelar, simplemente porque pensamos que la energía invertida en hacer estos edificios, el dinero invertido en hacer estos edificios y los tejidos sociales existentes deben ser mejorados, potenciados y reorganizados, pero la tentación de hacer tabla rasa, demoler y decir, mira, esto se hizo pésimo, esconde también otro negocio, que es volver a pagar desde el Estado a privados la demolición, volver a pagar desde el Estado a privados la reurbanización y volver a pagar desde el Estado a privados la reconstrucción. Y ese es un modelo que en Chile se ocupa para la educación, para la salud y para la vivienda. Y hay una transferencia constante de recursos que es al menos muy discutible. Acá hay uno de los pocos casos de intervención desde el Estado en que se hace una rehabilitación con ampliación. La calidad arquitectónica de esta intervención es bastante modesta, pero también las condiciones en las cuales se llevó a cabo es muy precaria. Es un equipo muy poco profesionales en una zona en regiones, no en la zona central de Chile, que llevó adelante este proyecto que se llama Brisas del Mar. Y entonces nos interesa porque en Chile existen herramientas legales y existen reparticiones del Estado que podrían que podrían llevar adelante estas políticas o que en algunos gobiernos de signo más progresista las han llevado adelante. Y cuando viene un gobierno más neoliberal, vuelven a frenar todas las políticas y se tiende a acudir al modelo que mencionaba anteriormente. Y entonces parte de nuestra lucha no es crear o no es desde cero impulsar la rehabilitación de vivienda colectiva en altura, sino que es afianzar o consolidar aquellas herramientas del Estado y aquellas reparticiones que tienen la capacidad de hacer esto. Entonces esto es un buen ejemplo. Acá hay dibujos hechos por nuestros estudiantes que explican cómo son estas ampliaciones, explican la materialidad, el rol de las instalaciones. Todos estos conjuntos tienen fugas de agua, el alcantarillado funciona mal, y entonces hay una cierta urgencia por intervenirlo y por repararlo. Acá hay algunas imágenes, no son bien esquemáticas, pero intentan explicar, son antiguas además, pero intentan explicar a un público no especializado el antes y el después de una intervención. Acá a la izquierda, esto que llamaba los zancudos, esa es una ampliación tipo y típica de este tipo de vivienda, en que alguien por cuenta propia decide crecer 30 metros cuadrados más y no le importa nada lo que ocurre con el de abajo. O sea, esto es como el sálvese quien pueda más absoluto. Y por último, el último punto, creo que son 4 diapositivas. Acá hay una especie de diagrama que lo que muestra es 3 conjuntos en Chile de bloque C que han sido intervenidos desde el Estado, que intentan mostrar a la misma escala el tamaño de las intervenciones, que es la primera columna luego de las manchas urbanas de las ciudades. En la columna siguiente hay una pequeña planta que muestra en negro la planta existente y en rojo las ampliaciones, que son bastante modestas y tímidas. Y luego en la última columna una representación volumétrica que da una idea del alcance de la intervención. Quizás más importante que esto es esta otra lámina. En ella se listan los 3 conjuntos, se desagregan las diferentes partidas o acciones necesarias para llevar adelante las operaciones de rehabilitación y se establece una línea de tiempo. En la fila superior está el cronograma que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile considera el cronograma ideal, que desde que inicia el proceso hasta que termina tarda 8 años. Nuestra apuesta, y esto no va a ser parte de esta presentación, ha sido a partir del estudio de casos elaborar una metodología sistemática de intervención de modo que no tengas que preguntarte caso a caso cada vez cómo hacerlo, sino que se sepa cómo hacerlo, se pueda dimensionar el equipo de trabajo y se puedan contraer, y lo más importante, traslapar, solapar etapas, de modo que en vez de tardar 8 años, uno pueda considerar en un plazo completo 3 o 4 años de proyecto y tratar de contraer también la etapa de construcción, tomando el ejemplo del trabajo de Plus, mediante prefabricación, de modo que las obras puedan hacerse con el menor impacto posible en los conjuntos.
Y creo que esta es mi penúltima diapositiva. Actualmente estamos embarcados en consolidar todo este trabajo en un libro que llamaremos Plus Chile, que de nuevo Frederic Drott ha sido súper generoso y entonces, además de cedernos los derechos de todas las imágenes de los otros libros para incorporarlos acá como nos parezca, también es autor de este libro y no nos interesa tanto por la realidad chilena, sino que nos interesa porque sería un libro plus sudamericano y desde ese punto de vista, a pesar de que ustedes están en Europa, pensamos nosotros que los problemas que tiene Chile quizás son parecidos a los problemas de más países que los problemas que tiene Francia y que las formas de resolver la rehabilitación de vivienda colectiva en altura en Chile pueden tener quizás más universalidad en una gran gama de países, resolviendo cuestiones como la propiedad, la cosa tecnológica, la distancia a los centros. Entonces pensamos que el libro puede tener repercusión en el ámbito sudamericano, eventualmente también repercusión en otros contextos que tengan como una situación socioeconómica similar. Y por último, un listado de toda la gente que ha participado en este proyecto. A la izquierda, profesores y arquitectos, prácticamente todos de nuestra universidad, y a la derecha todos los estudiantes de posgrado que han trabajado con nosotros. Así que eso es la presentación. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Francisco, por esta charla. También muchas gracias al equipo directivo, al equipo de la dirección de la AT, del número 23, por la presentación. Yo tengo que decir que solo por el hecho de haber tenido la oportunidad de esta aproximación a la arquitectura de tu país, que es una arquitectura para nosotros bastante lejana, ¿no? Más que nada por la distancia, no por la casuística que tenéis, que como bien dices es muy parecida también a la que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que ha merecido muchísimo la pena, tener esta oportunidad de aproximación y acercamiento a vuestra situación, a vuestra realidad. Yo personalmente me he quedado bastante impresionado, ¿no?, por los ejemplos que has presentado y por las alternativas que proponéis, ¿no? En este sentido, darte la enhorabuena por este equipo que tenéis de investigación y, bueno, pues este libro sería interesante en algún momento poder disponer de él, ¿no? Obvio queremos llegar copias de regalo por allá. Muy bien. Bueno, pues el que podem fer ara és mirar, encara tenim uns minuts que podem aprofitar per mirar de fer alguna mena de conversació, d'intercanvi d'impressions, no? Per tant, aquells que estigueu interessats, podeu fer servir el xat del sistema per poder enviar-nos alguna pregunta o alguna reflexió que puguem compartir entre els conferenciants, no? No sé, a l'equip de l'Escola d'Arquitectura, si voleu afegir alguna qüestió, endavant. No et sentim, Roger. Tienes que activar el micrófono. No et sentim, Roger. No, dice que está desactivado. El micro. Ahora, no. Bueno, parece que tenemos algún problema técnico con nuestros... Qué bueno que no sea solo yo el que tiene problemas técnicos. Bueno, ya ves que no es la distancia lo que influye. Ves que no es la distancia lo que influye porque estaremos a escasos 2 kilómetros con la Escuela de Arquitectura. Entonces, bueno, ver si damos un poco de tiempo para ver si algún asistente pues se anima a hacer alguna aportación. Mientras tanto, vemos si el equipo de la escuela resuelve el problema técnico. Y bueno, simplemente comentarte que bueno, en la Escuela de Arquitectura de Reus también
se están haciendo ejercicios que van un poco en la línea de esta acción en vivienda social y en barrios, ¿no? En barrios que se hicieron en su momento con grandes déficits estructurales, tanto urbanísticos como de situación, ¿no? Yo me he encontrado una situación, la verdad, lo que has explicado, como muy interesante, en el sentido de que la iniciativa pública en su momento ha tenido puntas, ¿no? Pero después como que se ha dejado aquello como huérfano, ¿no? Y al llevar unos años, pues ya requiere de alguna intervención. Me ha sorprendido mucho la habilidad de los usuarios en conseguir el piso más grande, ¿no? O sea, en esto, no sé si le has llamado sarpullido o alguna... No, zancudos, como mosquitos. Zancudo. ¿Sabes? Porque es un cuerpo con dos apoyos muy débiles, muy delgados, por eso es mosquito. Ya, no, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Pero sí, es que yo pienso esto con una opinión personal, ¿eh? Pero hay como una cosa que puede llegar a ser como casi como una especie de pornografía arquitectónica, porque uno lo ve y es como increíble y uno se alucina, pero es la verdad la expresión más brutal de una carencia de superficie máxima. O sea, son plantas de 36 metros cuadrados con 6 metros de frente que no tienen ninguna posibilidad de resolver nada, a menos que hagan eso, que deja todos los recintos sin luz natural. Y esto, la situación comunitaria en esos conjuntos es terrible, o sea, están todos peleados y el que tiene más fuerza es el que lo hace y el narcotraficante es el que tiene la ampliación más grande. No, entonces, realmente. Es rudo. Sí, no, realmente es... A mí me ha sorprendido... No, por eso, si a nosotros nos interesa y uno quiere hacer unos dibujos tipo Atelier Bow de todo esto, pero es duro. Bueno, parece que nuestros amigos de la escuela ya han conseguido conectarse. Vamos a ver. Hola. Ahora. ¿Sí? Perfecto. Sí. Pues ya que nos escuchamos, a ver, yo querría, aparte de dar las gracias y esas cosas que he hecho antes, hay dos temas que a mí me interesan mucho del trabajo que han realizado los compañeros de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Puedes decir Universidad Católica simplemente, que es menos radical. Me deja, yo pensaba que tenía que poner un poco de boato. Como tú quieras. La cosa es increíble el hecho de pensar que las investigaciones en arquitectura muchas veces se quedan en relatos históricos o en relatos como del pasado que no tienen una aplicación real. Y yo creo que el intentar hacer una investigación para cambiar las cosas es lo más arquitectónico que se puede hacer desde la investigación. Por esta parte, yo creo que hay una especie de admiración hacia el trabajo que habéis hecho. Y por el otro lado, yo creo que la metodología que os ha dotado Durot es tremendamente útil para vuestro caso de estudio. Otra cosa, yo creo que ahí es el trabajo, desde el punto de vista arquitectónico, más fuerte que yo haría, o que creo que falta hacer. Dime que no, ¿eh? Ya sabes que a mí me gusta discutir también. No, yo te digo que sí, a todo. El trabajo bestia que se ha hecho de trasladar directamente una arquitectura que funciona para París o que funciona para Burdeos a esa especie de imposibilidad climática que tenéis en Chile, ¿no? O sea, esa cosa que va del desierto al glaciar. Yo creo que que la formalización arquitectónica todavía es demasiado deudora del proyecto de la Catoni Basal o de Druot, no sé de quién es,
pero todavía es un lenguaje demasiado parecido. Si tiene que ser un ejemplo, creo que los métodos constructivos y al final la imagen que va a dar debería ser un poco diferente. ¿Tú no crees eso? Sí, sí, totalmente. Va a sonar extraño lo que voy a decir, pero lo creo firmemente. Creo que la parte menos compleja de todo esto es la arquitectura misma o el diseño arquitectónico. Creo que es mucho más complejo y esto porque lo hemos... No, lo digo en serio. Mira, recuerda las líneas de tiempo. Tienes que resolver problemas legales de copropiedad. Los conjuntos modernos de los años 60 en Chile son como Belviche o como La Mina. Es ese modelo. Y son paños enormes que no tienen clara la definición de la propiedad. Y entonces son unas grandes tierras de nadie. Entonces resolver eso, poniendo de acuerdo a propietarios individuales, es un follón increíble. Luego, organizar a la comunidad. Otro rollo increíble. Y entonces, claro, luego tú te organizas un concurso de arquitectura, si quieres, que pida una resolución climáticamente adecuada y esto, pero es como la última etapa. Por eso el caso de Brisas del Mar a mí me parece muy interesante, y es justamente porque la resolución arquitectónica es muy pobre, pero es porque el equipo llegó después de 5 años a resolver la arquitectura. Yo creo que ya sin gasolina. Entonces, no le quiero quitar valor al trabajo del diseño arquitectónico, que quizás es lo que más nos interesa a nosotros, pero probablemente siempre nos hemos quedado en una cuestión más genérica, y reconozco completamente deudora de esto, porque probablemente llegado el momento de implementar una solución arquitectónica real, debería primar, que es algo que también está en la filosofía, creo, de la Catón y Basal, obtener la mayor superficie posible con el menor costo posible, que termina siendo algo parecido como una obra gruesa sin terminación. Estudiar cuáles son los grados de libertad que va a tener la gente para no sé, adaptar su vivienda. Entonces, sí, creo también hay una cuestión tecnológica de disminución de tiempo. Lo veo casi como una operación en una primera instancia de infraestructura arquitectónica. Entonces entiendo el comentario, lo asumo. Pero también pienso todo otro, O sea, pienso que la situación está como en ese plano. O sea, la vivienda de 36 metros cuadrados con 7 personas adentro es tan radicalmente terrible que lo primero que tienes, por ejemplo, en esa vivienda no se puede ampliar. Lo que hay que hacer, y lo tenemos súper estudiado, es pegar 2 departamentos. Porque con 6 metros de frente no puedes hacer nada. Y eso nos demoramos 1 año y medio en darnos cuenta. Durante 1 año y medio hacíamos unas ampliaciones muy sexy en la Catón y Basal, pero deja todos los recintos ciegos. Y entonces en Chile existe una política que se llama el 2x1 que permitiría eso, pero eso de nuevo te lleva a una cuestión de gestión social enorme. Sí, estoy seguro, pero lo que pasa es que al final yo hay un punto de músculo que tenéis, de gente trabajando ahí haciendo este tipo de cosas, que no puede ser que se llegue sin gasolina a la formalización, creo, ¿eh? No, asumo el comentario, director. No lo voy a ligar con la revista. Yo creo que nosotros, las discusiones mayores que hemos tenido es que quizás había algunos proyectos que encajaban mejor con la idea de revista, de conjunto que teníamos, pero que se han caído porque arquitectónicamente no nos parecían adecuados. Y hemos tenido discusiones con eso, La calidad de los proyectos arquitectónicos yo creo que son buenos, incluso los de Chile. No, mira, yo pertenezco a una escuela que se precia de ser como buena en el diseño arquitectónico. O sea, esa discusión la tenemos acá todo el tiempo, O sea, acá son sofisticados, eso es lo que quieren que uno haga. Y, sí. Tú eres bueno en eso. Yo, si me permitís aportar algo al debate este que habéis iniciado, muy interesante, y aprovechando que tuve la oportunidad hace unos meses de visitar el barrio de Burdeos, que la Catón y Basal han intervenido, yo me di cuenta, porque sí que es cierto que cuando lees, ves y te informas de este proyecto, parece que el proyecto se encuadra exclusivamente en dar una solución a una vivienda,
ampliar la vivienda, ¿no? Pero cuando realmente visitas el sitio, y de ahí la importancia de visitar la arquitectura, ¿no? Y de no estar influenciado exclusivamente de aquella foto o de aquellos planos que sacan las revistas, las publicaciones, sino cuando vas y visitas el barrio, te das cuenta que va mucho más allá de dar una solución de habitabilidad de la vivienda. Es un proyecto que abarca una necesidad social de todo un conjunto del barrio y va más allá del proyecto arquitectónico. Es un proyecto urbano, donde hay intervenciones en el entorno urbano, en el espacio público, en el paisaje de ese barrio, y yo creo que hay que ir más allá del estereotipo de solo mejorar la vivienda. No, lo que se mejoran son las condiciones de todo un barrio que tiene déficits estructurales a nivel de urbanización, a nivel de equilibrio social y de buen encaje con el resto de la ciudad, ¿no? Yo eso es lo que vi en mi visita hace 3 meses o 5 meses al barrio de Burdeos, donde la Catón y Basal habían intervenido, y donde yo me fui cuando yo solo tenía la imagen de la operación de ampliación. A lo mejor es un problema mío de no haber interpretado bien los documentos que había tenido a mi alcance, ¿no? Pero creo que ahí también está un poco el estereotipo que nos confunde a veces, ¿eh? Sí, sí. Yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues como parece que no hay ninguna aportación externa a estas cuestiones que estamos tratando ahora, pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Después de haberos dado las gracias a todos otra vez, a Francisco por su conexión y su tiempo, i als companys de l'Escola d'Arquitectura de Reus, del col·lectiu Eixam Arquitectures, per haver fet possible aquest número, el número 23, que dona continuïtat a aquest projecte que el vam començar ja fa més de 20 anys, que la demarcació de Tarragona, el col·legi, tingués una eina de difusió arquitectònica on hi caben totes les opinions, com es pot veure amb aquest número, com hi caben totes les opinions i perspectives, i està molt bé que els arquitectes joves entrin també a compartir les seves inquietuds a nivell del col·legi, a nivell del col·legi, que entenguin que el Col·legi d'Arquitectes és casa seva, que el col·legi és també una forma, una manera de difusió de les inquietuds personals, però també dintre del col·lectiu, i entenem que aquest número és una bona resposta a aquesta intenció que té la Junta Directiva del Col·legi a la demarcació de Tarragona de donar veu a tothom. Bé, a partir d'aquí només donar-vos les gràcies als que ens heu acompanyat aquesta estona i anunciar-vos que a partir de ja iniciem la temporada de tardor de la demarcació, i que aquest mes d'octubre tindrem ja un acte, que és el dia 21, amb la presència del Cel Gascano, aprofitant la reunió del jurat de la Bienal, que hem tingut una molt bona participació. Tenim 52 obres presentades i aquests dies, el 21 i 22, tindrem la reunió del jurat i cap al mes de desembre tindrem l'entrega de premis. També us avanço que el mes de novembre ve un mes bastant ple d'actes, que ja us anirem avançant, i que, bé, esperem que ens acompanyeu, i a partir del 21 de forma presencial. Però també conservarem el streaming, vull dir, farem les conferències de forma presencial, però també
mantindrem la possibilitat d'aquells que ens volen acompanyar vía online. Bé, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, companys de Reus. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos en otra ocasión. Adeu.